Teorema de la máxima transferencia de potencia. Dice, la máxima potencia a una resistencia de carga RL se da cuando la resistencia de carga RL es igual a la resistencia interna de la fuente o resistencia de Thevenin. La resistencia interna de la fuente es la misma resistencia de Thevenin en este caso. Lo que quiere decir es que si tomamos esta resistencia de carga y lo conectamos a los terminales de la fuente, el valor de máxima potencia disipada en él se da cuando su valor resistivo es igual a la resistencia interna de la fuente. Es decir, que esta resistencia de carga, su potencia será máxima cuando ella vale 4 kiloohmios. Procedemos a demostrarlo dándole diferentes valores a esa resistencia de carga. Vamos a suponer una resistencia de carga menor a la resistencia interna de la fuente o resistencia de Thevenin. En este primer ejemplo, la resistencia de carga será de 3 kiloohmios. Entonces, vamos a quitar esta resistencia de 4 kiloohmios y la vamos a reemplazar por una resistencia de 3 kiloohmios. Hallaremos primero la caída de tensión en la resistencia de carga y luego con esa tensión vamos a calcular la potencia. Para ello vamos a usar el divisor de tensión. El voltaje en la resistencia de carga será igual al voltaje de la fuente multiplicado por la resistencia de carga, dividido entre la resistencia total. El voltaje en la fuente es de 50 voltios. La resistencia de carga es 3 kiloohmios y la resistencia total es la suma de estos resistores que están en serie, es decir, 7 kiloohmios. Esto será igual a 21.43 voltios. Ahora procedemos a calcular la potencia en ese resistor de carga cuando el valor de ese resistor es de 3 kiloohmios. Es el voltaje en el resistor de carga al cuadrado dividido entre el mismo resistor de carga. El voltaje en el resistor de carga es este que se calculó, 21.43 voltios. Escribimos aquí 21.43 voltios y el resistor de carga es de 3 kiloohmios. La potencia en la resistencia de carga, cuando esta resistencia de carga vale 3 kiloohmios, será igual a esto, 0,153 vatios. Ahora vamos a trabajar con una resistencia de carga que sea mayor a la resistencia de Thevenin o resistencia interna de la fuente. Vamos a darle un valor de 5 kiloohmios. Para hallar la potencia, vamos primero a hallar la caída de tensión en este resistor. Si aplicamos el divisor de tensión, tendríamos que el voltaje en la resistencia de carga RL es el voltaje de la fuente multiplicado por la resistencia de carga dividido entre la resistencia total. El voltaje en esa resistencia de carga RL va a ser igual a el voltaje de la fuente,
que son 50 voltios, multiplicado por la resistencia de carga, que son 5 kiloohmios. Y la resistencia total es la suma de estos dos resistores en serie, 5 kiloohmios y 4 kiloohmios. Esto nos da 9 kiloohmios. Esto es igual a 27.77 voltios. Ahora procedemos a hallar la potencia en la resistencia de carga cuando esta resistencia de carga tiene un valor de 5 kiloohmios. Esto es igual al voltaje en la resistencia de carga al cuadrado dividido entre la resistencia de carga. El voltaje de la resistencia de carga es este que calculamos. Anotamos aquí 27.77 voltios. Y la resistencia de carga con la que estamos trabajando es de 5 kiloohmios. La potencia en la resistencia de carga cuando esta resistencia de carga es de 5 kiloohmios es igual a esto: 0.154 vatios. Ahora procedemos a hallar la potencia en la resistencia de carga cuando esta vale 4 kiloohmios. Es decir, el resistor de carga es igual a la resistencia interna de la fuente. El voltaje en la resistencia de carga aplicando el divisor de tensión es el voltaje de la fuente multiplicado por ese resistor de carga dividido entre la resistencia total. El voltaje en esa resistencia de carga será igual a el voltaje de la fuente, que es de 50 voltios, multiplicado por la resistencia de carga, que es de 4 kiloohmios, dividido entre la resistencia total, que es la suma de estos dos resistores en serie, es decir, 8 kiloohmios. Esto es igual a 25 voltios. Este es el voltaje actualmente en este resistor de carga cuando vale 4 kiloohmios. Ahora procederemos a hallar la potencia en el resistor de carga cuando este resistor de carga vale 4 kiloohmios. Esto es igual al voltaje en el resistor de carga elevado al cuadrado dividido entre el resistor de carga. El voltaje en el resistor de carga es de 25 voltios. Y la resistencia de carga en este momento es de 4 kiloohmios. Esto será igual a 0,156 vatios. .153 vatios es menor que 0.154 vatios y 0.154 vatios es menor que 0.156 vatios. Este resultado se dio cuando RL era menor que la resistencia de Thevenin.
Este resultado se dio cuando RL era mayor que la resistencia de Thevenin, y este resultado se dio cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia de Thevenin. Con esto queda demostrado que la mayor transferencia de potencia se da cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia interna de la fuente o resistencia de Thevenin. Cuando sepamos que la resistencia de carga es igual a la resistencia interna de la fuente, vamos a aplicar una fórmula para encontrar de manera rápida la potencia que disipa ese resistor de carga. La fórmula es la siguiente: potencia máxima en la carga es igual al voltaje de Thevenin elevado al cuadrado dividido entre 4 veces la resistencia de carga. Vamos a comprobarlo. El voltaje de Thevenin es la fuente de 50 voltios que multiplica a 4 veces la resistencia de carga. Es una resistencia de 4 kiloohmios. 50 voltios al cuadrado es igual a 2500 voltios cuadrados. 4 por 4 es igual a 16. Y kilo significa 1000, o sea, 3 ceros. Vamos a tachar estos 2 ceros y vamos a tachar estos 2 ceros. 25 entre 160 es igual a 0.156 vatios, tal cual nos dio aquí. Hay otra fórmula cuando la fuente es una fuente de corriente. La fuente de corriente, la resistencia interna va en paralelo. Esa fuente de corriente, si la hacemos equivalente a este circuito, nos va a dar, por ley de Ohm, son 50 voltios dividido entre 4 kiloohmios. Esa corriente es igual a 12,5 miliamperios. La resistencia de Thevenin es la misma resistencia en paralelo a la fuente, 4 kiloohmios, pero esa resistencia de Thevenin vamos a representarla mejor con una conductancia de Norton. Esa conductancia es igual a 1 dividido entre la resistencia de Thevenin, es decir, 1 dividido entre 4 kiloohmios. Esa conductancia de Norton será igual a 250 microsiemens. Vamos a quitar este valor como resistencia y lo reemplazamos en un valor como conductancia, 250 microsiemens. Y la resistencia de carga, como es igual, es una conductancia también de 250 microsiemens. Esta es la conductancia de carga, la cual vamos a conectar en los terminales de nuestra fuente. La potencia en esta conductancia se puede hallar aplicando el divisor de corrientes, y así sabremos cuál es la corriente que circula en esa conductancia. Luego aplicaríamos la fórmula de potencia, que es intensidad al cuadrado
dividido entre la conductancia de carga. Pero para no aplicar un procedimiento tan largo, el cual nos terminaría dando esta misma potencia, vamos a aplicar una fórmula de potencia más rápida. Esa fórmula de potencia máxima en la carga es igual a la intensidad de Norton al cuadrado dividido entre 4 veces la conductancia de Norton. La intensidad de Norton al cuadrado es esta que les estoy señalando, 12.5 miliamperios, y vamos a anotar aquí 12.5 miliamperios, que divide a 4 veces la conductancia de Norton. Esa conductancia de Norton es 250 microsiemens. 250 microsiemens. Procedemos a hallar la potencia máxima en la carga. Abre paréntesis, 12.5 miliamperios, mili es por 10 a la menos 3. Cierra paréntesis, elevado al cuadrado, dividido entre la multiplicación de 4 por 250 microsiemens. Micro es por 10 a la menos 6, es decir, exponente a la menos 6. Cierra paréntesis. Eso es igual a 0.156 vatios. 0.156 vatios. Y es la misma respuesta que nos había dado anteriormente. Esta es la otra fórmula para hallar la potencia máxima transferida cuando el resistor de carga es igual a la resistencia interna de la fuente, o la conductancia de carga es igual a la conductancia interna de la fuente. Eso es todo.